prácticamente es una temática que viene vinculada a lo que es el análisis del tejido cartilaginoso. Si bien no son estructuras completamente similares, pero que tienen una vinculación desde el punto de vista de su origen y de las estructuras que en sí funcionalmente están ubicadas en el cuerpo y las relaciones que tienen entre ellas. Quiere decir que muy posiblemente cuando analicemos hueso, de alguna manera también se debe contemplar las características del cartílago, porque el hueso tiene un origen diferenciado. Hay hueso que se origina a partir de estructuras de tejido mesenquimatosos y otro tipo de hueso que se origina a partir de estructuras de tejido cartilaginoso. Entonces, el cartílago, de hecho, viene a ser como un precursor en algunos puntos de osificación. Entonces, por eso es que se debe contemplar con una relación entre esos dos tejidos. Bueno, hablemos de lo que es el tejido óseo. El tejido óseo, de hecho, como bien conocemos, es una estructura del tipo mesenquimal, perdón, es una estructura de un tipo de tejido conectivo. De hecho, el tejido óseo es, si bien no forma parte de los tejidos fundamentales, pero se encuentra dentro de la familia de lo que son los tejidos conectivos. En consecuencia, hablar de un tejido óseo es prácticamente ir a relacionarnos con una estructura que tiene gran importancia en el momento de formar parte de los componentes, aparatos o sistemas que nos vinculan o que nos permiten la locomoción y la protección de los demás órganos del cuerpo. Las características que tiene este tejido son no iguales, pero similares a la de sus orígenes, a las del tejido conectivo. De hecho, en este tipo de tejido se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de matriz extracelular, pero en este caso una matriz extracelular mineralizada. Muy posiblemente no es la única estructura, pero es una de las pocas estructuras que el cuerpo tiene con altos contenidos de elementos minerales, lo que hace que tengan una resistencia alta a traumas externos o a desgaste. Esta matriz externa mineralizada está de alguna manera vinculada con lo que son los elementos celulares formadores de esta matriz. Cuando hablamos del tipo de hueso, de hecho podemos identificar dos grandes grupos de hueso, en primera instancia. Hablamos del hueso primario y el hueso secundario. El hueso primario, como su nombre lo dice, es una estructura ósea que se manifiesta en las primeras instancias del desarrollo o cuando las estructuras tienen un desarrollo inicial. Entonces, ¿dónde encuentro este tipo de hueso primario? También conocido como reticular por cómo están distribuidas las fibras en su estructura. Lo encuentro en los niños que están en un proceso de desarrollo. Se encuentra en el callo óseo. ¿Qué son los callos óseos? Son los puntos de reparación ósea en donde se está generando hueso nuevo. Y en algunos tumores, porque evidentemente en los tumores hay una generación nueva de estructura, no solamente ósea. Cuando hablamos de un hueso secundario, ¿sí?, o también conocido como hueso laminar, por las características que tiene la disposición de los elementos en su estructura, se ubica o se dispone en niños, en personas después de los 4 años. ¿Qué quiere decir? Cuando las estructuras se han consolidado, cuando las estructuras tienen una consolidación un poco más definida. Ahora, cuando hablamos de las estructuras óseas, de hecho es importante hablar un poco de su función, porque de eso quizá va a depender las características intrínsecas de cada ubicación.
de la estructura ósea. Hablamos de que la función principal es la de sostén. Habla del movimiento pasivo, ¿sí? Habla de protección cuando se trata de cavidades, habla de hematopoiesis, o sea, la generación de otros elementos, no necesariamente vinculados con tejido óseo, pero que también se encuentran dentro de la misma familia. Habla de una homeostasis mineral, que es un mecanismo que está vinculado a generar un equilibrio mineral entre los componentes del cuerpo. ¿Sí? Al ser el hueso un reservorio grande de estructuras minerales, permite que cuando el cuerpo requiera cierto componente pueda generarse un equilibrio. ¿Mejor? Entonces, hablando un poco de las funciones. Me dan 30 segundos, por favor. Bueno, perdón. Entonces, cuando hablamos de las características particulares de las estructuras óseas, de hecho decimos que al igual que su familia general, la estructura ósea está conformada por dos elementos, dos componentes que son los que le dan esa característica de un tejido conectivo especializado. Uno, de hecho, viene a ser el componente celular, ¿sí? Y por otra parte, el componente de la matriz extracelular, ¿sí? De la estructura extracelular. Cuando hablo del componente celular, de hecho, puedo identificar células de distintos tipos y en distintos niveles de maduración. De hecho, puedo indicar la presencia de las células osteoprogenitoras, que de hecho son las células que vienen a generar la estructura ósea. Los osteoblastos, que son las células inmaduras. Los osteocitos, que vienen a ser las células maduras del tejido óseo, y los osteoclastos, que en realidad vienen a ser estructuras que están más vinculadas con los procesos de reparación. Entonces, habíamos ya mencionado los tipos de hueso, que cada tipo de hueso tiene características diferentes en cuanto a la presencia de elementos celulares y la distribución de su matriz. Posteriormente hablaremos de eso. De hecho, las dos grandes familias y los dos grandes grupos, hablamos de un tejido compacto y un tejido esponjoso, que por sus conocimientos de anatomía, yo estoy seguro que ustedes ya tienen una idea bastante amplia de cuáles son las características de un tejido compacto y de un tejido esponjoso. De hecho, una de las principales diferencias es que, de hecho, el tejido compacto se encuentra, tiene una menor presencia de espacios, ¿sí? Llamados trabéculas, y que de hecho está organizado en sistemas que le dan mucha más resistencia y lo que permiten una consolidación de la matriz extracelular en un tipo más resistente. En el caso del tejido esponjoso, esos espacios vacíos, esas trabéculas son un poco más amplias por las características de este tipo de tejido. De hecho, está generado para disminuir el peso de las estructuras óseas, además que el tipo esponjoso tiene gran resistencia a la compresión y de hecho es un hueso que tiene gran capacidad de flexión. Entonces, los dos tipos de huesos ovados son los que le dan a una estructura, a un elemento óseo, las características particulares que se requieren para para funcionar como un elemento
con las funciones que ya habíamos indicado, ¿no? De protección, de locomoción, de resistencia y todo lo demás. Para hablar un poco para tratar de comprender un poco el origen de las células que generan hueso, vamos a repetir o vamos a volver a analizar esta diapositiva. De hecho, habíamos visto esta diapositiva cuando hablamos de los derivados de las células que forman parte del tejido conectivo. Entonces, de hecho, indicábamos que las células del tejido conectivo originalmente, o gran parte de estas células, se derivan de una célula común que se conoce como célula mesenquimatosa. Y esta célula mesenquimatosa, como ustedes podrán observar, es la que me genera en primera instancia un condroblasto, no en primera instancia, pero de hecho en la línea de maduración, de histodiferenciación, de citodiferenciación, tengo un osteoblasto y posteriormente un osteocito. Puedo llegar a estos mismos componentes partiendo de una célula mesenquimatosa, un condroblasto, un condrocito y posteriormente un osteoblasto y un osteocito en los puntos de osificación endocondral, que es como se llaman cuando se genera hueso a partir de un cartílago. Y en el caso de los puntos de osificación intramembranosa, directamente célula mesenquimatosa y células que generarán estructuras o matriz ósea, como es el del osteoblasto y el osteocito. Si quiero hablar un poco de cómo es que las células se generan a partir de una célula genérica, le llamemos así. Les decía que el término de célula madre no está bien adaptado, pero es una célula de origen. La célula mesenquimatosa indiferenciada, es la que tienen acá en una gráfica bastante sencilla, es una célula muy, muy típica, parece un fibroblasto, de hecho es el origen del fibroblasto. Esta célula, en primera instancia, genera lo que se conoce como la célula osteoprogenitora, ¿sí? Y esta célula osteoprogenitora, de hecho, es una célula que no tiene características somáticas muy diferentes a la célula mesenquimatosa indiferenciada, ¿sí? Esta célula sí es la que sirve como un puente hacia un tipo muy diferente de célula con propiedades tanto somáticas como de función diferenciadas, que es el osteoblasto. El osteoblasto sí es una célula que está directamente vinculada con el tipo de generación de una matriz que tiende a mineralizarse muy rápido. Entonces, esa vendría a ser la secuencia, célula mesenquimática indiferenciada, célula osteoprogenitora, osteoblasto y luego el osteocito como una célula madura. Para reforzar un poquito el concepto de los tipos de hueso, tenemos un hueso compacto y un hueso esponjoso, con cada una de sus ubicaciones. Y otro elemento que es importante definir en esta diapositiva es la ubicación de lo que son las membranas que recubren, o las estructuras membranosas que recubren el tejido óseo. De hecho, tengo dos. Una que se conoce como periósteo, que es la estructura fibromembranosa que se encuentra en la porción externa del hueso, y el endósteo, que es aquella estructura del mismo tipo que reviste la parte interna de las cavidades óseas. Endósteo y endósteo, que tienen características muy particulares en cuanto a la presencia de las estructuras las estructuras o cada una de las estructuras de este tipo de tejido. Cuando hablo en sí de las características que puedo observar referente a los tipos, los tipos de elementos celulares, lo que va a suceder es que en primera instancia, les decía, tengo una célula osteogénica, ¿sí? Una célula inicial, ya vemos así, ya una célula prácticamente vinculada al tejido óseo, que tiene características ligeramente diferentes a la célula mesenquimática originaria. Entonces, esta célula sí ya se encuentra en ubicación y en las superficies donde se va a generar estructura ósea. Estas células se citodiferencian a lo que se conoce como osteoblasto. Fíjense cuál es la diferencia de un osteoblasto a una célula mesenquimática diferenciada, incluso a una célula osteogénica. De hecho, la célula osteogénica, como les decía, es una célula muy, muy parecida a la célula mesenquimatosa indiferenciada.
ya se forma en la ubicación del núcleo, en la distribución de sus organelos citoplasmáticos. No pasa lo mismo con la célula, con el osteoblasto, ¿sí? Que de hecho la célula del osteoblasto es una célula eminentemente formadora de matriz, pero que tiene la característica de hecho estar ligeramente polarizada en su núcleo. Eso quiere decir que cuando la célula tiende a ubicar sus organelos citoplasmáticos en uno de sus polos, se sobreentiende que esta célula es una célula que está en una actividad muy biológica, muy marcada, que quiere decir que es una célula que está trabajando mucho, secretando muchos componentes. Entonces, por eso es que el osteoblasto, fíjese, el osteoblasto es una estructura que tiene el núcleo polarizado, tiene una estructura nuclear que se encuentra en un polo, que es el polo que no secreta nada, asecrecional, y el otro polo, ¿sí? Donde se encuentra la estructura de los órganos citoplasmáticos, es el polo secretor. Toda célula que ustedes vean que sea polarizada, de hecho, es una célula con una función biológica activa. Es una célula que está trabajando, que está generando algo. En este caso está generando una matriz extracelular formadora de hueso. La imagen de abajo es una microfotografía que me muestra cuáles son las características de un osteoblasto. De hecho, fíjese que el osteoblasto se encuentran en cavidades vacías, ¿sí? Rodeadas de una matriz que se encuentra mineralizada. Posteriormente, a medida que este osteoblasto madura y se torna en un osteocito, lo que sucederá es que generará una cantidad de matriz, pero esta matriz ya no es lo suficiente como para conseguir un crecimiento, un incremento en volumen. De hecho, es una célula que va a generar matriz de mantenimiento, ¿sí? Genera la suficiente cantidad de matriz extracelular para reponer la que fisiológicamente se pierde, ¿sí? Esto es lo que sucede, que a medida que envejecemos, estas células generan menor cantidad de elementos de reparación, de elementos de matriz extracelular, y es por eso que incluso hasta perdemos una cantidad significativa de masa ósea, sumado a la masa muscular, cuando llegamos a ser adultos mayores. La imagen inferior me muestra cuál es la característica del osteocito. Fíjense que todos los osteoblastos son células gorditas y los osteocitos son células más afinadas, son células más delgadas. ¿Por qué? Porque de hecho no generan una gran cantidad de elementos de extracelulares. Y esa es la razón por la cual su núcleo también se encuentra más o menos céntrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad de polarizarse para generar gran cantidad de matriz. Por último, como componente celular, tenemos lo que son los osteoclastos, que de hecho son células que están, les decía, vinculadas con la reparación de estructuras, con la renovación de la estructura de la matriz ósea. Y este tipo de células, de hecho, son células bastante diferentes a los osteocitos y a los osteoblastos, porque de hecho son células multinucleadas, que tienen características mucho más robustas que las dos anteriores y cuya función es principalmente la generación o la degeneración de estructuras óseas. Entonces reabsorbe, consumen estructuras óseas que luego es reemplazada por tejido nuevo. Nuevamente tenemos las imágenes de los tipos de elementos celulares y fíjense más o menos la ubicación. Los osteocitos son estructuras que se pueden encontrar más o menos en la superficie, cerca de la superficie externa. Los osteoclastos están en las superficies, la célula progenitora también cerca de las superficies, y los osteoclastos en la parte interna y en la porción media. Cuando analizo el otro componente, que es el componente de matriz ósea, ¿sí? En cuanto a la matriz extracelular que genera este tipo de célula, de hecho la matriz es muy parecida a la matriz que se puede encontrar en otros tejidos conectivos, con la única diferencia que tengo un alto valor, un alto componente inorgánico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo en proporción tengo una matriz orgánica del 30% y una matriz inorgánica del 70%.
Eso por las características propias del tejido. Pero sucede con el tejido que en primera instancia se genera una matriz de elementos orgánicos blandos, podemos llamar, sí, fundamentalmente ubicados o fundamentalmente generados en fibras colágenas, que posteriormente se mineralizan, ¿sí? No, el término decir se calcifica no es adecuado porque de hecho el calcio no es el componente fundamental del hueso ni de los dientes. Entonces, por eso es de manera genérica mejor decir el hueso o la matriz ósea se mineraliza, ¿sí? Con elementos de calcio, fluoruros, entre otros. Al analizar esta matriz extracelular, vamos a poder identificar nuevamente los tipos de tejido, porque si la matriz extracelular tiene una alta calcificación en determinadas zonas del hueso, se va a consolidar como hueso compacto. Pero si la calcificación o la mineralización no es que sea pobre, sino que las matrices de hecho tienen las características de estar con una cantidad diferencial de elementos colágenos, entonces las estructuras o los minerales que se encuentran cerca de esta matriz también van a distribuirse de esa manera y van a generar un tejido esponjoso con las características que ya conocemos. Si tendríamos que hacer un análisis de cuáles son las características microscópicas de los tejidos, de hecho, fíjense, cuando veo un tejido compacto, de hecho, las estructuras que se generan, habíamos dicho, son estructuras laminares circunferenciales, las cuales están distribuidas de tal manera que genera una estructura tan, pero tan fuerte y resistente que le dan las características particulares del hueso. Cuando hablamos bueno, si hacemos algún otro tipo de imagen, sí, podemos ver los mismos tipos de sistemas abercianos, que son los que forman parte de los elementos estructurales o los elementos que le dan cierta resistencia al tejido óseo. Si quisiera hacer un análisis un poquito más detallado de las características de estos elementos, fíjense, los espacios vacíos de hecho son espacios que están ausentes de matriz, son las trabéculas, estas de acá, y los espacios que podemos ver con tinción, de hecho son espacios que están vinculados con una matriz mineralizada. Lo que llama la atención es bueno, la dirección que tienen las fibras colágenas y la misma dirección que tienen los elementos de mineralización. Se puede ubicar estructuras celulares que se encuentran presentes a lo largo de las fibras. La distribución de estas estructuras, fíjense, es muy parecida a cómo se nos describen las características del tejido conectivo. Pocas células y gran cantidad de estructuras o gran cantidad de matriz extracelular. ¿Sí? Para hacer un detalle, fíjense, tengo las células, los osteocitos, ¿sí? Tengo la estructura ósea, y las fibras. Una imagen un poco diversa, de hecho, por la razón que estamos vinculando dos tipos de tejidos, en el cual podemos observar lo que son las estructuras óseas distribuidas en forma de láminas y en los espacios vacíos óseos, ¿sí? De hecho tengo una colmatación de elementos celulares de tipo adiposo, ¿sí? Entonces, las características o la delimitación de estos componentes óseos es muy marcada, ¿sí? No es como los cartílagos o algún tipo, por ejemplo, el fibrocartílago, que tiene una delimitación bastante difusa. En el caso del tejido óseo, la estructura es bastante definida, ¿sí? Entonces yo puedo saber exactamente dónde empieza el hueso y dónde termina el hueso por las características que habíamos mencionado al principio de contar con esas membranas fibrosas que delimitan las regiones del periósteo y del endostrio.
Entonces, para continuar lo que vamos a hacer, bueno, aunque preferiría dejarlo acá, y les voy a dejar estas diapositivas como tarea, que prácticamente son son el resumen, no como tarea para que hagan, porque yo les voy a dar las imágenes estas, se las voy a dejar para que ustedes puedan hacer una lectura de las características de lo que son las células osteoprogenitoras, las células, los osteoblastos, los osteocitos, ¿sí? Y podamos hacer una diferenciación en la siguiente clase, ¿sí? Pero me gustaría que ustedes puedan participar, porque de hecho lo que continúa a partir de ahora es justamente eso, ver las diferencias de las estructuras y luego hacer una comparación, una identificación, ¿sí? Hablar las estructuras, los osteoblastos, tengo los osteocitos y luego les voy a dejar lo que son los osteoblastos, que es extremadamente corto y vamos a ver imágenes y características de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejarles estos datos en la plataforma o en el chat. Yo creo que va a ser más fácil en el chat. Les voy a dejar un screenshot de cada una de esas imágenes para que ustedes puedan repasarlas. Tienen lo mismo en el texto, no es que yo me estoy inventando, si bien este resumen quizá lo saco con detalles de otro texto, pero ustedes tienen una base de su texto que les puede servir. Voy a habilitar en la plataforma también, si no me equivoco, creo que está cerrada por el momento, lo que es el tejido óseo, para que ustedes puedan tener una lectura un poco más amplia de las características de este tejido. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente semana vamos a terminar con todo lo que es el tejido óseo. ¿Por qué me quedo acá? Porque de hecho quiero que ustedes tengan un conocimiento un poquito más profundo de las características de los elementos celulares, porque una parte de este tema está vinculada con conocer los tipos de formación ósea, ¿sí? La osteogénesis, en la cual se habla del cambio que tienen estas células de este tejido mesenquimatoso o de este tejido condrogénico. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser nuestro tema de la siguiente semana. ¿Alguna consulta que tengan hasta el punto? Ahora sí. Vi que levantaron la mano. Doctor, buenas tardes. Disculpe, como en el tejido conectivo la célula más abundante era el fibroblasto, en este tejido óseo sería el osteoblasto. Claro. Esa es la célula, la unidad celular de este tejido. Porque es la primera que se forma. No podría decirles que es el osteocito, porque de hecho el osteoblasto es una célula que está vinculada a la formación de matriz. Entonces, es la célula, quizá una de las células, no es que haya una más importante, pero la que quizá cumple un rol más destacado al momento de generar hueso. Sí, no hay célula más importante que otra, todas tienen una función, por más que sea mínima. Pero esta es la que trabaja más, en otras palabras. Ya, muchas gracias, doctor. Doctor, Sí, escucho. Después de que se forman los osteocitos, que son las células maduras, se forman también los osteoclastos. ¿Estos vendrían a ser qué tipo de células? ¿Igual maduras? Los osteoclastos igual son células maduras, pero es que tienen otra función. Tienen una función análoga, o sea, opuesta. Los osteocitos son células maduras que tienden a generar la matriz extracelular que repara hueso, que genera hueso, pero los osteoclastos en realidad son estructuras que reabsorben hueso. Son células maduras que están presentes en el tejido maduro, pero reabsorben hueso, se come hueso, en otras palabras. Tienen funciones diferentes, ¿no? Una genera y la otra quita. Por eso que se dice que el hueso de un ser humano no es el mismo. El hueso tiende a generar, y les doy de tarea eso, miren, como dato curioso. ¿En cuánto tiempo se recambia o se regenera todo el cuerpo, todo el esqueleto? ¿Sí? Hay un tiempo en el cual todo el esqueleto es renovado por este principio de quito y pongo hueso nuevo. Sí, a ver, se los dejo de tarea para que puedan identificar el tiempo. Pasa lo mismo en las estructuras, tejidos blandos, pero en el tejido óseo es un poco más lento, pero sucede.
Doctor, disculpe, entonces los osteoclastos también actuarían en procesos de reparación, como usted nos decía. Exactamente, los osteoclastos están en los procesos de reparación, ¿sí? Pero no solamente en el proceso de reparación ante agentes traumáticos, ¿sí? Están en un proceso de reparación y reacondicionamiento de toda la estructura esquelética. O sea, están presentes en todos los elementos óseos, aun cuando en los elementos donde hay estructuras de reparación por traumas, ¿sí? También están presentes para generar otro tipo de función de reparación, pero están presentes en todo ello. Bueno, gracias, doctor. Bueno, entonces los espero la siguiente semana para que continuemos con el avance. La siguiente semana daremos una evaluación de tejido cartilaginoso. ¿Sí? Estén atentos. Nos vemos.